Pero sin más dilación, quiero ya darle paso, presentar primero a nuestro protagonista. Es un clásico de la División de Honor, es un clásico del balonmano de mujeres en nuestro país. Más de 30 años, ahora nos confirmará el exacto, pero más de 30 años en la más absoluta élite, formando ese triunvirato de grandísimos entrenadores junto a Cristina Mayo y Ángel Sandoval, también otros de su quinta como Reyes Carreré, Lidia Montes, Aldeguer, Florido y un montón más, pero al final el triunvirato que representa un poco el éxito del balonmano de mujeres en nuestro país es Cristina Mayo, Ángel Sandoval y Gregorio García, y este último está con nosotros esta noche. Con el Ribarroja creo recordar que fueron 2 ligas, 2 supercopas y 5 copas, es decir, es uno de los históricos, de los clásicos de nuestro balonmano. Hoy en día es director deportivo del Mislata, un club, el valenciano, que ha triunfado increíble en la rama femenina en el Campeonato de España, tanto juvenil, plata, como infantil, plata también. Así que vamos a hablar de muchas cosas porque sabe demasiado de lo que pasó en el balonmano, finales del siglo pasado y obviamente queremos cuestionarle sobre muchísimas cosas. Gregorio García, muy buenas noches. Vicente, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Bueno, la verdad es que bien. Estoy contento porque este proyecto de Mislata, digamos, esta segunda oportunidad en Mislata, ¿no? Después de la primera, pues, y después del parón que hice cuando llegó la crisis, desde el 2008 hasta prácticamente el 2016, pues bueno, estuve 8 años apartado y ahora, bueno, volví a Mislata, me insistieron, llegamos a un acuerdo y en 6 años, pues le hemos conseguido otra vez darle la vuelta a esto y volver a hacer un club como a mí me gusta, un club serio, un club con una muy buena estructura y donde se trabaje la base bien y donde el primer equipo se nutra fundamentalmente de la base. En toda la temporada, como tú has dicho, ha sido sobresaliente, ¿no? Para mí de matrícula no, ya me conoce y yo siempre quiero más, pero de sobresaliente y bueno, ahora estamos ya empezando a planificar la temporada siguiente, con lo cual pues con mucha ilusión, con ganas y contento. Eso te iba a decir. Vamos a empezar por la cantera, que al final es lo último que ha pasado. Plata en juveniles, ganó Pozuelo de Calatrava el oro. Y plata en infantiles, ganó el Betia Naitasuna. En juicios de sobresaliente, la temporada del club en general, pero quiero que me hables de la cantera en particular. Tú has dicho al principio que obviamente el objetivo es ese, que un club de cantera tiene que estar... Bueno, yo creo que los cimientos tienen que ser lo fundamental, ¿no? Y los cimientos para mí son la cantera de cualquier estructura deportiva. Cuéntanos cómo está estructurada la cantera, cuántos equipos femeninos hay y obviamente cómo se trabaja para al final recoger estos éxitos, que son 2 platas nacionales. Pues empezamos porque la labor de captación cuando las niñas son pequeñas, estamos hablando de la educación primaria, las categorías Benjamín y Alevín fundamentalmente, ¿no? Hoy en día es muy diferente a hace 40 años cuando yo empecé en Mislata también, porque fue mi primer destino como maestro y en aquel momento pues conseguimos que todos los colegios hicieran balonmano y bueno, eran otros tiempos y la gente, sobre todo las chicas, no habían tenido oportunidad de hacer deporte y bueno, lógicamente era diferente. Ahora la captación se hace más complicada, los horarios de los colegios son diferentes, unos tienen jornada continuada, otros no. Hay una diversificación de actividades tanto deportivas como, digamos, instructivas, el inglés, el piano, tal. Tiene mucha más dificultad la captación. Entonces nosotros intentamos ir a los colegios, hacer muchas jornadas de puertas abiertas, darnos a conocer, traer a las niñas a que vean partidos de los equipos. Es decir, hay que hacer una labor muy, muy profunda, en este caso en Mislata, pero bueno, en cualquier localidad que lo quiera hacer. Y además, en esas categorías, poner a los mejores entrenadores que tengamos en los clubs. Es decir, poner un entrenador o entrenadora que esté empezando y a su lado un entrenador, digamos, de los pata negras, de los que saben. De manera que ese entrenador pueda asesorar y formar a esa entrenadora y a la vez el equipo se aproveche de esa experiencia también. Y bueno, así es como empezamos, así es como, por ejemplo, la promoción que ha quedado infantil este año, empezó así Raquel, que falleció el año pasado y bueno, era una jugadora mía de los viejos tiempos. E intentamos, pues eso, formar a las entrenadoras, mejorar la captación
y a partir de ahí trabajar lo mejor posible. Muchísimas reuniones de entrenadores por mi parte como director deportivo, muchísimas, donde analizamos, donde vemos, donde hacemos lo posible porque la formación sea lo mejor posible. Al final, la formación de los técnicos es lo fundamental. Es decir, yo siempre lo he dicho, buenos maestros, buenos alumnos, malos maestros, malos alumnos, buenos entrenadores, buenas jugadoras. Esto es así. Es difícil, lógicamente, conseguir buenos entrenadores, pero es fundamental. Y a partir de ahí, pues en cada categoría, lógicamente, van evolucionando, los tipos de defensa los vamos adaptando, la filosofía en principio es la misma, es verdad que luego en función de las características de las jugadoras, su antropometría, etcétera, etcétera, pues puedes hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, el equipo juvenil que tuviste este año eran jugadoras de más de un 80 todas y era más difícil que las transiciones fueran como a mí me gustan, pero el equipo infantil, en cambio, sí que era de esa tipología. Entonces, bueno, te hago un resumen para no aburrir, pero está claro que el trabajo ahí es fundamental. Y luego hay muchas cosas que no solo el trabajo puramente técnico-táctico, sino el que la jugadora se encuentre a gusto, el que la jugadora venga a entrenar y sea feliz haciendo lo que hace, donde tú le enseñes a gestionar sus emociones, porque al final las jugadoras son personas y cada persona es un mundo y no puedes hacer lo mismo para todas. Es decir, tienes que procurar personalizar al máximo posible. Igual que nosotros hacemos una tecnificación, que digamos, ahora te hablaré de ella, que es digamos, la punta de lanza en el plano técnico, pero también tienes que atender a las casuísticas de cada jugadora para lo que te digo, para que aprenda a gestionar sus emociones, para que aprenda a relacionarse, cada una es un mundo, y de alguna manera el objetivo siempre es que tú saques el máximo de cada jugadora de acuerdo a sus condiciones. Todas no son iguales, todas no tienen las mismas condiciones. La que pueda llegar a X, pues hay que trabajar para que llegue a X y ese X es su tope. Y si otra, su tope es el Y, hay que trabajar para que llegue al Y. Lo que sería triste es que alguna jugadora no llegara a su tope porque no le hemos dado el trabajo adecuado. Eso es lo triste, tanto en el deporte como en la educación. Y bueno, a partir de ahí hemos montado, vamos, monté lo que sería tecnificación a nivel de club. La responsabilidad se le dio a Chimo Fillol, que tú lo conoces, es un veterano que ha estado conmigo toda la vida y que es para mí de los mejores entrenadores de mujeres que ha habido y que hay en España. Se hace un trabajo de tecnificación todos los días con todas las edades, por puestos específicos, con objetivos concretos, y no solo con las porteras, con las extremos, con las pivotes, con las primeras líneas, y de esa manera intentamos también mejorar, porque al final, sí, la jugadora aprende a jugar, aprende tal, pero luego necesita una mejora técnica individual, pues tendrá que saltar más o mejor, tendrá que armar mejor el brazo, tendrá que aguantar más en el aire para poder hacer un lanzamiento adecuado, por ejemplo, en los extremos, pero además de eso tendrás que darle un trabajo físico que le permita la mejora técnica. Entonces, pues todo eso, no te aburro más, Vicente, ni a los que nos oyen, pero digamos que esa es un poco la clave del trabajo de cantera nuestra. Como consecuencia, el primer equipo se nutre de esa cantera. Como consecuencia, las jugadoras del primer equipo están a gusto, son felices, no quieren moverse, de la mayoría, vamos. Y prácticamente todas las que hemos estado haciendo están en el primer equipo. Evidentemente, si el club no evoluciona también en el aspecto económico, pues alguna jugadora en un momento determinado que le harán una oferta mucho mejor se puede ir, pero la base tiene que ser esa. Si como consecuencia de eso el equipo va subiendo, que espero que sí, peldaños y el equipo mejora también económicamente, cosa que en este país, luego si quieres hablamos de este tema, Sí, sí. es un desastre, no para nuestro club, sino para todos. Y lo que se hace en este país es un milagro, pero si es que jugadoras de balonmano salen como churros, porque en muchísimos sitios de España hay muchísimos locos del balonmano que se entregan, que trabajan, que lo hacen bien, que se forman de motus propio y que hace que sigan saliendo muchísimas jugadoras. El problema es que claro, cuando luego llegan arriba, si no hay una estructura mucho más consolidada, pues muchísimas se pierden. Y las buenas o realmente buenas se tienen que ir fuera de España. Es la tristeza. Es todo lo contrario que pasaba hace 30 años en la época, como tú dices, de Sandoval, de Mayo y mía, ¿no? Entonces, pues bueno, este primer equipo vamos a intentar, que es muy joven y con gente de la cantera y digamos, fichando lo imprescindible que nos falte con lo que no tenemos en la cantera y a ver hasta dónde podemos llegar.
No, no, muy interesante lo que dices. De hecho, aprovecho para saludar a Parres, que ya nos ha saludado también, a Findador Pro, que dice, gran placer escuchar a Gregorio, cuántas horas de pista y de gestión hay detrás. Te quería hacer la última de los entrenadores, porque has señalado la relevancia que tienen y creo que es una figura bastante infravalorada, no digo en el balonmano, sino en todos los deportes en general, ¿no? Con contratos de monitores muchas veces y demás. ¿Cómo funciona en Mislata, Gregorio? Por ejemplo, te hago una pregunta medio directa. Sonia Rodríguez, que ha sido subcampeona de España con el juvenil, y Javi Sanz, que ha sido subcampeón de España con las infantiles, ¿ellos mantienen esa categoría o siguen con su generación y van ascendiendo categorías o cambiando de generaciones? Depende cuánto tiempo hayan estado con determinadas jugadoras o con determinadas categorías. Yo creo que no es bueno que estén muchísimos años con las mismas promociones ni muchísimos años en la misma categoría. En este caso, Sonia es el primer año que estaba en la categoría juvenil porque antes llevó la cadete. Entonces va a repetir el año que viene en la juvenil. Javi ha llevado la infantil, pero la infantil que pasa al cadete, que el cadete este año no se clasificó por el Campeonato de España porque es un equipo de primer año, totalmente de primer año y tiene muchísima calidad. Entonces, la que lleva al cadete, que es Mari, que es la que quedó campeona de España con la selección Correcto. valenciana, que es una entrenadora Gómez. maravillosa, va a llevar el cadete. Y entonces Javi pasa a esta estructura que yo te he dicho de tecnificación, de formar otros entrenadores, que parece que no se le dé importancia. O sea, parece ser que o que tú eres entrenador de un equipo que queda subcampeón de España o es que se acaba el mundo. No hay muchas cosas que hacer que no se ven, ¿vale? Que son más oscuras porque no llegan un poco al espectador en este sentido, pero que son fundamentales. Entonces, de esa manera es como lo estamos estructurando, sí. Y el primer equipo, el año pasado, a mitad de temporada, fiché un entrenador que me parece de lo mejorcito, Alberto Storney, y bueno, vamos a seguir apostando por él. Claro, al final, cuando la cantera funciona, salen jugadoras muy solventes y llegan otros clubes y se las llevan al final. Te pongo dos ejemplos y me cuentas un poco cómo funcionáis vosotros en cuanto a derechos de formación y demás. Elena Martínez, que ha sido una de las perlas que salió a Salud Tenerife ahora en Elche. Le mandamos además mucho ánimo en la recuperación. Y ahora la última, el otro día vimos que Morvedre anunciaba que fichaba a Claudia Juan, que es una de las juveniles subcampeonas de España y además una de las que tú has dicho que tiene antropometría suficiente para su edad y tiene un futuro que pinta muy bien, la verdad. No sé cómo funcionáis en este sentido, Gregorio, y qué piensas del tema de derechos y demás. A ver, y hay otro caso después que es Nuria Cardona, te lo adelanto ya, que se Correcto. va al Elda, ¿vale? Bueno, Dando, a ver, lo de siempre los... dando noticias, ¿eh? Sí, sí. Una extraordinaria jugadora, Nuria, ¿eh? Una extraordinaria jugadora, sí, sí. Que estaba en el equipo juvenil también, tú la viste jugar. Sí, sí, sí. Que puede doblar perfectamente el lateral derecho, primera línea, con el pivote y de una gran defensora. Bueno, el tema de los derechos de formación se aprobó en asamblea en la etapa mía anterior, cuando las asambleas eran asambleas y cuando las cosas se discutían, se valoraban y se estudiaban. Y se hizo pues porque, lógicamente, los clubes se llevaban, a mí me había pasado, es decir, yo era una de las canteras de Losito La Liana, de Cristina Mayo. Yo hacía la jugadora y Elvira Martínez, en fin, un montón, Begoña, bueno, muchas. Y ella, pues cuando consideraba a Ana Ruiz, ¿te acuerdas? Y pues se la llevaba. Bueno, pues bien, sí, si al final cada uno tiene que ir donde vaya. Pero entonces, todo el trabajo que estoy haciendo, ¿de qué sirve? Entonces, bueno, yo creo que los derechos de formación sí que deben existir. Yo creo que habría que estudiar un poquito la fórmula mejor, pero bueno, de momento hay. ¿Cuál es nuestra filosofía con eso? Bueno, pues depende del club al que vayan, ¿vale? Nuestra filosofía siempre es negociar, es decir, tanto si vamos nosotros a por una jugadora o si viene un club a por otra jugadora. Por ejemplo, Nuria Cardona se puso el Elda en el minuto cero en contacto con el club. Oye, Gregorio, esta chica tal, ¿nos podemos poner de acuerdo? ¿Podemos hablar? Sí, claro que sí. Hemos hablado, han hablado los presidentes y no se van a pedir derechos de formación por ella. Vamos a renunciar y llegamos a un acuerdo que si luego tiene que volver, pues mutuamente no nos pedimos nada. Y si en el futuro hay algún traspaso de lo que sea, pues los derechos que pudieran corresponder serían para el Mislata. Es decir, esto es sentarse y negociar. Ujú. Y el Elda es un club señor y se ha puesto en contacto, nos llevamos bien y hemos llegado a un acuerdo. En el tema de Claudia, bueno, es que el Sagunto anunció el fichaje y no se ha dirigido a nosotros. Cuando se dirige a nosotros podremos negociar si se dirige, si no se dirige, pues pagará lo que corresponda y ya está.
Y en el tema de Elena Martínez en su momento, con la Salud Tenerife, que vaya historia, la Salud Tenerife también, y hablaremos si quieres. Sí, sí. Luego te pregunto, Nosotros, luego te pregunto. igual sí, se pusieron en contacto con nosotros, negociamos y le hicimos una rebaja, una rebajita. No fue mucho, pero una rebaja sí. Porque además nosotros entendíamos que en ese momento Elena tenía ya un nivel top y el equipo que teníamos nosotros todavía no le permitía a ella progresar todo lo que Ujú. necesitaba. Y de común acuerdo ella y yo mismo le aconsejé, no le aconsejé que se fuera a Tenerife, yo le aconsejé que se fuera al Guardés o a Valladolid, que también tenía ofertas, pero Correcto. ella decidió irse a Tenerife, ¿no? Se negoció y ya está. Te quiero preguntar por precisamente ese tema de Tenerife. Ha sido muy sonado, ya no digo últimamente, en las dos últimas temporadas, aunque la praxis es más antigua, lamentablemente. Te quería decir, ya no qué opinas, porque me imagino que opinarás lo que todo el mundo sensato opina, y es que no se puede tolerar que un club deba tanto dinero a las jugadoras y que utilice más o menos el modus operandi, ¿no? Te voy a preguntar qué opinas del control al final de la Federación Española, que es quien gestiona las competiciones, porque claro, luego abriremos, mejor dicho, el melón de la Asociación de Clubes, pero primero te quiero preguntar por este caso concreto de Salud Tenerife. Vamos a ver, yo creo que esto es una situación que se debe simplemente al desastre que es la organización en este momento del balonmano femenino español. Es decir, yo creo que tiene que haber unos mecanismos suficientes para que este tipo de cosas no pasen. Evidentemente, este club parece que a la Federación Española sí que le paga todo lo que le debe, ¿eh? Todas las multas, todas los cargos que tenga, todos los arbitrajes y tal. Entonces, claro, la Federación Española aduce que no puede hacer nada porque a ellos les pagan. Vale, me parece muy bien, pero aquí lo que fallan son los mecanismos. ¿Dónde están los mecanismos de control? Es decir, que yo sepa, en la Liga Iberdrola se obliga a que haya una serie de contratos y se depositen en la Federación Española. Si esos contratos no se cumplen, es decir, ¿cómo está estructurado esto? No lo sé, ¿eh? Lo estoy lanzando al aire. ¿Esto cómo se resuelve? Porque, claro, de alguna manera, no, es que nosotros no lo sabemos. No, no, todo el mundo lo sabe todo el mundo. Elena fue la madrina del Villa de Mislata que acabamos de terminar este fin de semana. Estoy hablando con ella. A ver, yo lo he comunicado a todo el mundo. La federación lo sabe, la asociación de clubes lo sabe. He hablado con Diana a largo y tendido. De hecho, el abogado de la asociación de jugadoras creo que es un poco el que le está llevando el tema. Entonces, vamos a ver si se sabe, porque se sabe, si además la asociación de jugadoras, su presidenta, vicepresidenta de la española, lógicamente no podemos aducir que no se sepa. Yo creo que fallan los mecanismos de control y la toma de decisiones. Igual que la EHF ha tomado la decisión de apartar al Vardar masculino, lo sabes, ¿no? De las Sí, sí. competiciones de la Champions, porque le debía dinero a los jugadores de los años anteriores, ni siquiera de la última temporada, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tendría que haber un mecanismo, y esto creo que es una laguna y la Federación Española lo tendría que regular para que los clubs que no cumplen con las jugadoras se les sancione, es decir, por fuera de la categoría o Claro, es fuera que dos ahora categorías o Gregorio fuera lo que sea. Claro, Esto hace mucho daño al balonmano femenino español, muchísimo. ahora se ha aprobado en la Asamblea esa nueva norma que establece la sanción para clubes que adeuden 2 mensualidades o más consecutivas a las jugadoras y que tengan contrato con Federación también en orden. Pero claro, al final de 1 a 6 puntos creo que es la sanción y luego habrá que ver si no utilizan la triquiñuela que utilizan algunos, y es que se pagan los seguros sociales, pero como las fichas normalmente son más altas que lo que cotizan las jugadoras, pues al final luego siempre hay deuda con la jugadora solo. O sea, en lo legal sí que está cobrado, pero luego la jugadora no cobra todo lo pactado. Porque claro, no todo es en A, para entendernos. A ver, yo creo que fallan los mecanismos de control y que puede haber algún club en algún momento, ¿vale? Que tenga unas dificultades económicas, porque eso ha pasado siempre y nos pasó también en los tiempos, en la etapa anterior, ¿no? Porque las subvenciones se retrasan, porque no hay estructura en el deporte español, ¿vale? Ni una ley de financiación, ni nada. Esto es un auténtico desastre, es todo mentira en el deporte español.
y entonces, lógicamente, puede haber momentos en los que puedan tener problemas de liquidez de los clubs y tú puedas hablar con las jugadoras y con la federación y llegar a acuerdos, ¿no? Pero tiene que ser todo transparente. Entonces yo creo que eso es de fácil solución sentándose a negociar la asociación de jugadoras y la federación. Pero casos tan exagerados durante ya años y donde ya hay desahucios, hay impagos, o sea, es que esto ya, claro, clama al cielo, ¿no? Yo creo que esto hay que meterle mano, evidentemente. Ujú. Hablando de las inscripciones y del futuro, Salud Tenerife está inscrito, según la página web de la federación, hay 12 equipos en la categoría de oro. Así que todos los rumores que había, no solamente sobre Salud Tenerife, sino sobre San Quirze, ahora que están inscritos ya se puede decir, pero había bastantes rumores en esos dos clubes que no se sabía si podían seguir o si querían seguir en la segunda categoría. Bueno, nosotros ya manifestamos en su momento, cuando se inventó la competición de oro, ¿vale? Que para mí es discutible cómo se ha hecho. No digo que se tenga que hacer o no, no lo sé, yo lo dudo. Se supone que es para mejorar el nivel, pero bueno, habrá que mejorar el nivel primero de la Liga Iberdrola, ¿no? Con una con una toma de decisiones, creando una asociación de clubs, haciendo más fuerte la asociación de jugadoras, buscando medios que no sean las migajas que llegan del patrocinio de Iberdrola, viendo qué se puede hacer con las televisiones, porque claro, es que al final esto es como un pozo sin fondo, es decir, es que no hay nada, no hay por dónde tirar para poder que los clubes se financien correctamente. Entonces, a partir de ahí, lo primero que hay que hacer es arreglar la Liga Iberdrola. Me refiero en cuanto al nivel, porque si los clubes mejoraran su potencial, te he dado algunas que podemos profundizar si quieres, pero te he dado algunas ideas de cómo se puede mejorar. Indudablemente, muchas de las jugadoras que se van fuera se quedarían aquí, ¿vale? Y por lo tanto, la Liga Iberdrola tendría muchísimo más nivel. Si tuviera muchísimo más nivel, la división de honor oro sería más lógica. Pero en este momento yo no la veo tan lógica. Y hacerla de la noche a la mañana, menos todavía. Y que luego, además, sí, 12 equipos. Entonces, los dos mejores terceros. Oiga, no, pero es que los dos mejores terceros es que los grupos son muy diferentes de nivel y de circunstancias y tal. Hágame usted un playoff entre los terceros. O haga que suban todos los terceros y que nosotros en su momento, a la vista también que a nosotros nos interesaba, evidentemente, porque el club quiere evolucionar y prefería estar en oro. No se puede ampliar la categoría 14, ¿no? No se puede porque hemos cogido módulos de 12, sí, pero módulos de 12, pero ahora en plata de la noche a la mañana aprobamos en la asamblea que sea 14, pero no quedamos que tenían que ser módulos de 12. Es decir, es un poco contrasentido. Hoy las cosas son blancas y mañana son negras. No, yo creo que esto hay que sentarse, pero yo creo que con tiempo por delante y estructurarlo todo un poquito mejor. A nosotros nos ha perjudicado, ya sabemos que en principio que no vamos a estar en oro, a pesar de que teníamos interés y lo habíamos solicitado a la Federación Española, pues bueno, intentaremos subir. Hemos hecho un muy buen equipo para plata, intentaremos subir. ¿Qué opinas? ¿Te viene bien al final por lo que estás contando la normativa? Pero ¿qué opinas que el primero de la tercera categoría pueda subir a élite? Saltándose una categoría. A ver, yo creo que esto se aprobó, me da la impresión, ¿eh? Que se aprobó deprisa y corriendo y porque a alguien se le ocurrió que había que crear esa categoría de la noche a la mañana, pero a lo mejor no cayeron en su momento que en toda España o en la mayoría de las autonomías las subvenciones, porque ahora los clubs desgraciadamente tienen que vivir fundamentalmente de subvenciones, en la mayoría de las autonomías las subvenciones son para las dos primeras categorías de los distintos deportes. Y ahora resulta que, claro, por esa regla de tres, dejamos a 56 equipos de plata con 40.000 euros menos cada club. Porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, y esto pasa en las demás autonomías, la Fundación Trinidad Alfonso, que sabes que está ayudando, y menos mal que existe la Fundación Trinidad Alfonso y que existe Juan Roch, dice, no, no, nosotros lo damos a las dos primeras categorías. No, pero es que, oiga, la plata y la oro es lo mismo, porque hay un mecanismo por el cual el que se han inventado para solucionar el desaguisado anterior, para que se pueda subir. No, 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 nosotros vamos a darle Iberdrola y a oro y ya está, se ha perdido. Cuando el año que viene pidamos a la Diputación, como tampoco estaremos en las dos primeras, pues se ha perdido la subvención de Diputación. Es decir, hay muchísimos clubs, en este caso en la comunidad 6 de plata, que nos hemos empobrecido grandemente y en el resto de España lo mismo. Entonces, cuando se toman decisiones de este tipo, hay que analizarlo todo. Hay que analizar
la financiación de los clubes, la conveniencia o no, no solo deportiva, sino también económica, la viabilidad económica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto se ha hecho para mí es un poco chapuza en este sentido.